Bueno, y en el contexto de Caminando Juntos vamos a ver dos áreas de trabajo en las que podamos incidir de una forma conjunta, y una de ellas son los MENAs, que son este colectivo que ahora parece ser un problema. Y Miguel, la primera pregunta es, ¿qué son los MENAs y qué perfil tienen? Bueno, pues Esteban, los MENAs es la palabra que ha salido técnicamente de la definición menores extranjeros no acompañados, que son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que no tienen unos padres que no tienen a sus padres biológicos aquí y tampoco están acogidos por ninguna familia. Estos menores son extranjeros, como dice la definición, y entonces se les ha quedado el nombre de MENAs. ¿Por qué tenemos MENAs aquí en España? Estos chicos tienen un poco un perfil que en sus países de origen pues vienen de familias desestructuradas, en situaciones de pobreza, situaciones de violencia, ya no solo violencia física, sino violencia general de sus derechos humanos, y han vivido una desprotección institucional en sus hogares. Estos menores, al no estar acompañados por una persona adulta, se encuentran ya literalmente en una situación de desamparo y riesgo de exclusión social. Por eso el Estado tiene la obligación de atender a estos menores. ¿Qué pasa? Que ha habido un aumento significativo del número de menores no acompañados aquí en España, y estamos ya, más o menos los cálculos, porque no hay una cifra oficial exacta, en unos 12.300, 12.500. Bueno, y en base a esta definición que me das, exactamente por qué se conciben los MENAs como una problemática, porque hoy en día parece que son un problema tenerlos, o simplemente referirnos a ellos ya supone pues una problemática dentro de las instituciones públicas o incluso del ámbito de la sociedad civil. Pues es una buena pregunta, porque siendo unos niños, niñas y unos adolescentes que vienen con sufrimiento, que vienen con unas vivencias y unas experiencias que muchas personas, muchos de nosotros no vamos a vivir nunca, ni vamos a ver nunca, sean vistas como un peligro para la sociedad y como una amenaza. Yo creo que es básicamente por 3 puntos. El primero es porque no... En los medios de comunicación, casi todas las noticias que aparecen sobre ellos son acerca de delitos que cometen, ¿vale? Delitos de hurto, algún delito de violación también ha salido en las noticias que han cometido, y conflictos que se generan dentro de los centros de acogida donde están. Entonces, vamos a ver, por un lado, a los medios de comunicación en muchos casos les gusta un poco lo que es el morbo, ¿no? Ahí la noticia fuerte, la noticia polémica, la noticia que luego te genere repercusión, ¿no? Entonces, estas noticias generan repercusión y por eso son siempre las primeras que aparecen. Ya muchas veces me ves en las noticias que no hay noticias buenas, ¿no? A veces las noticias, por ejemplo, de los rescates de pateras son como casos graves, ¿no? Cuando debería ser una buena noticia que se está rescatando gente en situación de necesidad. Luego, por otro lado, vamos a decir entre comillas, es lógico que personas que han vivido en un contexto donde la violencia ha sido como el estilo de vida con el que poder salir adelante, con el que funcionar y con el que ganar, ellos copien ese modelo y lo lleven a su vida. Entonces, entre comillas, dicen que hay entre un 15 y un 20% de los menores no acompañados que cometen delitos. Entre comillas, viendo los contextos de los que vienen, puede llegar a ser lógico y normal, por lo que te explico. Luego también, otro de los motivos yo creo que es el foco mediático, ¿no? Que viene acompañado con el tema general de la inmigración, con que países, por ejemplo, como Estados Unidos, todas sus políticas y sus campañas vayan rodeadas al tema de inmigración, que los partidos políticos parece que últimamente tienen monotema en este aspecto, y mucha parte de la campaña política de las últimas elecciones fue relacionada con la inmigración. Entonces eso genera un espacio, genera un ambiente donde te aparecen un montón de artículos de expertos, de tertulias en la televisión y y en otros medios de comunicación donde solo se habla de esto, y obviamente siempre hay muchas opiniones.
y a todo el mundo le gusta opinar y hay gente que está más a favor o más en contra. Por último, otro punto que yo creo que es importante para verles como una problemática, yo creo que es un poco el tema económico. Cada vez la sociedad española está más preocupada en saber en qué se gastan el dinero los partidos políticos, ¿no? En qué se gastan el dinero de los impuestos que pagamos. Y cada vez la gente está más enfadada de que esos impuestos que se pagan luego no los veas tú, ¿no? Físicamente, ¿no? Tú pagas impuestos, por ejemplo, por sanidad y para que te den una cita en el médico en un especialista tardan 1 mes, 2 meses en dártela o te dejan en lista de espera para operaciones 6 meses, 1 año y entonces digamos que ahí no ves reflejado un poco los impuestos, mientras que ves que a lo mejor los impuestos van a otras cosas que a ti no te afectan, como son pues eso, el tema de inmigración y estos menores que muchos dicen que no tendríamos por qué acogerlos, pues digamos que se emplea dinero para mantenerles. ¿Por qué es importante trabajar con este colectivo en concreto? Pues yo creo que hay 3 puntos que son importantes a la hora de trabajar en general, ¿no? El primero es la humanidad. En este caso estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que vienen de contextos de países subdesarrollados, de familias con pocos recursos y desestructuradas y con muchas problemáticas que todo eso desde que naces te va afectando. Y al final se puede ir sacando una personalidad que quizás no es la más adecuada y en eso hay que trabajar. Por otro lado, otro punto a mí me parece la solidaridad. Estos chicos han visto cosas que muchos de nosotros no hemos visto y no veremos y hay que entender que en el contexto donde han vivido no es como el que hemos vivido nosotros. Han vivido en lugares donde ha sido difícil para ellos crear vínculos y vienen aquí a un país donde se les mete en un centro que ahora mismo están saturados, o sea, que están apretados, donde la convivencia no es fácil y tampoco se les termina de aceptar totalmente. Entonces, han tenido unas experiencias de rechazo que si no se cambian, al final el rechazo genera rechazo. Entonces, al final, la convivencia va a ser aún peor. Y por último, el elemento más importante en todo trabajo es el amor, ¿no? A mí me parece la razón más importante por la que hay que ayudar a estas personas. No podemos ser capaces de hacer algo a unos menores que no nos gustaría que hiciesen a nosotros. Nosotros, en general, no tenemos la necesidad de irnos a buscar oportunidades a otros países, aunque recordamos que desde la crisis muchos españoles se tuvieron que ir a trabajar fuera. Lo que pasa es que nosotros sí podemos ir a trabajar fuera de Europa porque así están los acuerdos internacionales y otras personas no tienen esos beneficios por no haber nacido en otros países. Entonces, ¿cómo no vamos a ayudar a unos chavales que si se quedan en sus países o en sus contextos no sabemos cómo podrían acabar y nosotros aquí sí tenemos los recursos y habilidades y técnicas que les pueden ayudar?